Tenga la bondad de sentarse, hermanos, y vamos a sintonizarnos unos minutos con la palabra del Señor. Gloria a Dios. Vamos a ver si nos enlazamos con el tema que tuvimos el día domingo en la dominical, que era acerca de lo que éramos antes de venir a Cristo, lo que hoy por la gracia de Dios somos en Cristo y de lo que debemos estar seguros que seremos siguiendo a Cristo. Hablábamos acerca de nuestra paupérrima, miserable y triste situación, porque sin Cristo el hombre está muerto en delito y en pecado, con una enfermedad incurable que es el pecado, que ninguna fuerza humana la puede superar. Solo por la intervención de Dios el hombre puede cambiar de vida, solo por la intervención de Dios a través del Evangelio y por los méritos de Cristo allá en la cruz del Calvario a favor nuestro. Ahora, por la gracia de Él, estamos en Cristo y en Él debemos estar seguros, porque la Biblia dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y siguiendo a Cristo, abrigamos la esperanza más gloriosa, la esperanza bienaventurada de que Él un día llegará hasta las nubes, tocará la final trompeta y los muertos en Cristo resucitaremos primero. Los que estén en vida serán transformados a la velocidad de un abrir y cerrar de ojos. Haremos un solo grupo y dice la Biblia que así estaremos con Él. ¿Hasta cuándo? Para siempre. Para siempre. Y el apóstol Juan dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y todavía no se ha manifestado lo que hemos, no lo que somos, sino lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos. Ahora lo sentimos, pero no lo vemos. Pero ese día lo veremos tal como Él es. Y el apóstol dice: y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica, así como Él es puro. Y hablando de esto, Jesús dijo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán, no solo que lo observarán, verán a Dios. Y el apóstol Pablo, o el escritor de esta carta a los hebreos, nos estimula a seguir la paz con todos y la santidad, aclarándonos que sin la santidad ninguno verá al Señor. Ninguno verá al Señor. La santidad entonces resulta para nosotros como el sine qua non, como el requisito indispensable para poder verlo al Señor y para poder irnos con Él. Porque la Biblia dice que al reino de los cielos no entrará ninguna cosa inmunda, sino los que han sido lavados y han emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero. Amén. Entonces, necesitamos seguir la santidad, no a buscar la santidad, porque se busca lo que no se tiene.
pero se conserva lo que se tiene. Y aquí brevemente quisiera exponer tres fases de nuestra santidad. La santidad nuestra tiene tres fases o tres etapas que debemos de tenerlas claras en nuestra mente. Nosotros somos santos porque Dios nos escogió. Desde el momento que Dios nos escogió, somos santos. Porque todo lo que Dios escoge y aparta para sí, Dios lo llama y lo considera santo. Por eso Él dice en la palabra, dice, habéis pues de serme santos porque yo soy santo. Y os he apartado de entre todos los pueblos para que seáis míos, para que seáis míos. El apóstol Pedro dice, amados, el apóstol Pedro dice en su capítulo 2, verso 9, mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Bien, entonces, todo lo que Dios escoge y aparta para sí, Dios lo estima, lo llama, lo considera santo. Por eso, partiendo de ahí, somos pueblo santo de Dios, por escogimiento, porque Él nos escogió. La segunda parte se debe a que somos santos ya no por escogimiento, ya no porque Él nos escogió, sino porque Él nos ha dado una santidad interna, esencial, una santidad espiritual en el espíritu. Esta santidad Dios nos ha atribuido a nosotros desde el día que recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Es decir, toda la pureza, toda la santidad, toda la justicia, toda la perfección, Dios la ha puesto a nuestro favor. Dios en Cristo nos ha hecho aceptos en el amado. No por el apellido, no por el nombre, no por el cabello, no por la piel, no por la estatura, no por la forma de nuestra silueta, no por la forma de nuestros ojos, no. Dios a través de Cristo nos aceptó de manera plena, a plena satisfacción en Cristo. En Cristo somos aceptados a plena satisfacción, porque Él ocupó nuestro lugar. Toda esa justicia, toda esa santidad Dios nos ha dado. La tenemos, la gozamos. Pero esa santidad es la santidad interna, en el espíritu, en el alma. Y por eso Dios en Cristo nos ve en plena perfección. Nos ve como si fuéramos Cristo. Porque en Cristo estamos empotrados, es una palabra común o técnica. Estamos empotrados, estamos escondidos en Él. Y si estamos escondidos en Cristo, Él no puede ver nuestras imperfecciones. Él ve la perfección de Cristo. Y por eso Romanos 8 declara, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y hace una aclaración. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea que no son aquellos que viven de cualquier manera, no. Viven de acuerdo a la voluntad de Dios. Viven como aquello, como lo que el apóstol declaró. Dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora viene la tercera parte de nuestra santidad, que es la santidad consecuente. O sea, esa nos corresponde a nosotros. Esa nos corresponde a nosotros, que es la que aquí se señala. Seguir la paz y la santidad. Ya no la que recibimos por llamamiento. Ya no por la que recibimos por dádiva o que se nos fue otorgada. A esta santidad es la santidad que a nosotros nos corresponde vivir en nuestra vida física, pero de manera consecuente. A diferencia de la religión católica, allá a la gente se le impone a vivir una clase de vida para llegar a ser santo o a ser santa. Y de acuerdo a la vida que haya vivida, entonces después de muerto o después de muerta, pasando un tiempo y que haya adquirido seguidores, fans, devotos, y que le hayan rogado al santo o a la santa y a través del poder de esa santa se hayan dado curaciones, milagros, y que los obispos, arzobispos, cardenales y finalmente el Papa le dé el visto bueno a esos milagros. Después de 1, de 2, de 3 o 4 milagros, entonces el Papa declara santo, santa, y lo ponen en los altares de los santos. Ahí está su imagen. Ahora sí, la Virgencita o la Santa o el Santo. Pero acá es muy diferente. Acá Dios no nos exige, no nos obliga a la santidad consecuente, la santidad en la vida humana. Acá para nosotros es un deber de vivir santamente. ¿Por qué? No para llegar a ser santos, sino porque somos santos. Gloria a Dios. Amén. Somos santos. Y aunque al diablo le duela, somos santos. Amén. Gloria a Dios. Y aunque él diga lo contrario, somos el pueblo santo del Señor. Somos los escogidos del Señor, Gloria a Dios. en los cuales él invirtió lo más preciado, lo más grande, su sangre, su vida, su humanidad, su sacrificio. Ahora es nuestro, se nos ha sido otorgado. Aleluya. Y por eso el apóstol Pedro nos hace una exhortación. El apóstol Pedro en el capítulo 1, a partir del verso 13, como que nos da una jaladita de oreja, recordándonos que ahora somos hijos, ya no somos simples criaturas, somos hijos de Dios. Capítulo 1, a partir del verso 13. Dice así: por tanto, o en razón de lo dicho, en este caso entrelacemos ahí lo que hemos dicho. Por tanto, ceñid, ajustar los lomos de vuestro entendimiento. Cuando aquí dice la palabra lomos, no se está refiriendo a lo que tenemos en la espalda, se está refiriendo a nuestros pensamientos, Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Eso lo estamos esperando, este acontecimiento.
Verso 14, ahí se nos dirige como hijos. Como hijos obedientes, no os conforméis o no se ajusten o no vivan a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿Cuántas veces o cuántas cosas nosotros antes hacíamos ignorando que eso era pecado delante de Dios? Pero ahora ya no somos ignorantes de eso. Ahora sabemos lo que es bueno y lo que es malo, lo que le agrada al Señor y lo que le desagrada al Señor. Entonces viene la aplicación en el verso 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿Hasta qué forma? ¿Hasta qué nivel? ¿Hasta qué parte de nuestro vivir? Dice, en toda vuestra manera de vivir. O sea, engloba toda nuestra vida. En la iglesia, en la casa, en el trabajo, en la escuela, con los amigos, cuando estamos solos, en toda nuestra manera de vivir. Tenemos que ser, ¿cómo tenemos que ser? Santos. ¿Por qué? Porque somos santos. Amén. Somos santos. Por la gracia de Dios, somos santos. Y el verso 16 dice, porque escrito está, esto no es que se lo inventa alguien, esto está escrito como requisito. Sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga, según la obra de cada uno, según la obra de cada uno, conducíos en temor, no en miedo, porque el miedo es una cosa, temor es otra, ¿verdad? Temor a Dios es un temor reverente, es un temor de respeto, de valoración, de estimación. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y el apóstol Pedro, que el mismo que escribe esto, también nos hace una referencia en la segunda carta. En la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, el verso 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con quienes, para con nosotros, no para el mundo, sino para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, o sea, al arrepentimiento verdadero. Porque cuando el creyente ha experimentado el arrepentimiento verdadero, el arrepentimiento verdadero le cambia la vida de la persona, le cambia el rumbo de vida, le cambia la forma de pensar, le cambia la forma de creer, le cambia la forma de vivir. O sea, lo hace vivir en santidad. Y como dijo el apóstol Pedro, ocupado en esta salvación con temor y temblor. Amén.
Aquí estamos con temor y temblor. Aleluya. Con temor y temblor. Así vivimos delante del Señor. No con miedo, porque el miedo, cuando Cristo vino, Él se llevó el miedo que antes teníamos. Ahora no le tememos ni a la muerte. Amén. Al enemigo tampoco, porque más fuerte es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén.